A ver, creo que ya se está conectando el otro compañero. Permíteme tantito. No, todavía no. Ok, entonces les decía que era importante para mí que la forma de la logística y de la forma de cómo se estaba trabajando precisamente era para que ustedes a la hora que estuvieran analizando cada subtema, dependiendo de cuáles les habían tocado a ustedes, tuviéramos la oportunidad cuando hacíamos la reunión con todo el grupo, para que ustedes mismos me dijeran, ¿sabe qué, maestro? En tal subtema, en específicamente esta parte, no puedo interpretar cómo podemos hacer la capacidad de canal. Por ejemplo, fue un ejemplo que puse ahorita, ¿no? Entonces, ahora sí me gustaría que me dijeran cuál es digamos, la inquietud que ustedes tienen en el cual se están basando para poder hacer la parte teórica de la información que yo les estoy enviando, para que de alguna forma tengamos que llegar básicamente a un consenso de cuál es la problemática que se pudiera generar y tratar de evitarla, al menos en estos dos últimos temas que estamos desarrollando. Por ejemplo, ahora sí vámonos a la actividad 5, que es la que están desarrollando ahorita actualmente y que ya la van a entregar. Por ejemplo, ahí, de acuerdo con las actividades que ustedes están desarrollando, en qué parte en qué subtema siente ustedes que a la hora que la están estudiando, a la hora que la están interpretando, la están analizando, están sacando un resumen de lo que están estudiando, qué es lo que se les da dificultad? A ver, empecemos con Alan, de acuerdo con su subtema. ¿Qué subtema está desarrollando usted ahorita? Bueno, nosotros nos repartimos subtemas. En este caso a mí me tocó control de flujo. Yo no tengo problema en este tema, pero de todos los que por lo menos a mí me tocaron, sí que tengo un poco de duda en lo que es el HDLC, más que nada en sus subconjuntos. Ok, entonces, por ejemplo, ¿usted está hablando de los protocolos? En efecto, los protocolos, en este caso el HDLC es el que sí me genera un poco de duda. Sí, mire, por ejemplo, en el caso específico que mencionábamos en la reunión general que tuvimos con todos los equipos, la idea era de que, por ejemplo, cualquier protocolo, el protocolo es la forma, es la manera de cómo se hacen, cómo se pueden establecer la comunicación desde una computadora A una computadora B, es decir, que el protocolo es el lenguaje de comunicación. El protocolo es el lenguaje con el cual se están comunicando los equipos, los servidores, cualquier dispositivo de manera digital para que se pueda interpretar uno con respecto al otro. Y dentro de este protocolo de comunicaciones hay muchísimos protocolos de comunicaciones. Algunos son de enlace, algunos son de la capa 1, otros son de la capa 2, otros son de la capa 3 y otros son de la capa 4. Esos protocolos de comunicaciones, independientemente de cuál sea el emblema, por ejemplo, el TCP, el IP, el HDLT, etcétera, esos protocolos de comunicaciones tienen ciertas funciones, pero todos están en función de una trama. La trama siempre deben de manejar como la parte de inicio, o sea, una bandera de inicio, una bandera final, una bandera de señalización, una bandera de corrección, otra bandera de interpretación de errores y la base de datos, que es toda la información que se está manejando. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta que los protocolos de comunicaciones pueden ser desde 8, 16, 32, 64, 128 bits, dependiendo de la capacidad del servidor que ustedes estén manejando. Entonces, la interpretación de los protocolos, independientemente cómo los estemos manejando, en este caso usted me habla de ese protocolo en específico, hay que verlo dentro de los protocolos de comunicaciones, en qué capa de comunicaciones está incluida ese protocolo. Y en base a eso hay que manejar la estructura, que es la trama del protocolo. Cualquier protocolo tiene una trama y esos protocolos tienen que ver
cuáles son sus sistemas de enlace. Entonces, si la duda de usted es exactamente en ese protocolo, lo que tenemos que ver es en la capa del modelo OSI, en dónde lo tenemos ubicado para ver en qué capa podemos estar manejando y decir, este protocolo es para interactuar entre usuarios, este protocolo es para interactuar entre datos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente es ahí donde yo les pedí a ustedes que a la hora de leer ese subtema pudieran saber exactamente en qué parte del modelo OSI se encuentra ubicado este protocolo, para que en base a eso tengamos que definir cuál es su principal enlace, si está dentro de los parámetros de un servidor a un servidor, o está de un usuario a un servidor, o está de una impresora al servidor, o está dentro de la red de internet o de intranet para poder hacer la comunicación. Lo que hay que interpretar es que el protocolo es la forma, es el lenguaje de comunicación que tenemos nosotros en redes para que un equipo se pueda conectar con otro. ¿Ok? Entonces, específicamente, si usted habla así exactamente de ese protocolo, lo tenemos que visualizar dependiendo en qué capa del modelo óseo se encuentra para que usted pueda interpretar cuál es su trama. Y dependiendo de esa trama, es la forma de cómo va a interactuar con los demás protocolos de comunicaciones. ¿De Ok, acuerdo? sí, muchísimas gracias, profe. Entonces, precisamente esa era la finalidad, por ejemplo, de que ustedes me dijeran, o le dijeran a la señorita Livia, ¿sabe qué es, Livia? Tengo dudas en lo que respecta a cómo funciona este protocolo. Entonces, ya en base a eso, específicamente nos vamos a cómo está interactuando este protocolo con respecto a los demás protocolos de comunicaciones, porque miren, los protocolos de comunicaciones es un conjunto de protocolos de comunicaciones. Por ejemplo, el IP es el que nos permite estar comunicando nosotros ahorita. Ustedes tienen una IP ahí en casa o en su celular o en donde estén manejando. El IP es el que nos está rastreando en qué parte estamos ubicados para que nosotros tengamos esta comunicación que estamos teniendo. Ese es el IP, que es el protocolo de interconexión, es el IP. Si manejamos el protocolo TCP, entonces el TCP es el protocolo que me permite estar entablando el enlace, es decir, por eso es que nos estamos enlazando entre ustedes y yo, ¿ok? Pero otros protocolos también están interactuando para que todo el conjunto de protocolos nos permita tener este enlace de videoconferencia, ¿ok? Entonces, es el lenguaje de comunicación que tenemos nosotros. Es decir, que si los protocolos de comunicaciones no existieran, entonces la comunicación jamás se haría, jamás la podríamos tener. ¿De acuerdo? Ok, ¿Sí, Alan? sí. Ok, bueno. Entonces ahora vámonos con la parte, Eusebio, en la parte de la actividad 5 que está desarrollando, ¿qué parte le tocó a usted estar investigando? Sí, profesor. A mí me tocó lo de las normas, la 812.11 y sus derivadas y las subsecuentes. Ok, entonces, por ejemplo, ahí lo que usted debe de empezar a decir, porque nadie lo hizo, obviamente, en sus investigaciones, esa parte ya usted ya la investigó. Entonces, lo que tiene usted que empezar a definir es primero qué es una norma, qué es un estándar, y dentro de eso decir, hay protocolos de la IEEE 802 punto, y viene una X. Esa X es la variable que usted va a manejar, es la variable de todos los protocolos, perdón, de todas las normas que empiezan con 802.11, 802.11.a, etcétera, etcétera. O sea, vienen, y cada una de esas normas y estándares es específicamente para cada caso. Unos son para hablar de los enlaces, otros son para hablar de conectores, otros son para hablar del cable, otros son para manejar diferentes tipos de elementos que manejamos para que nosotros podamos tener y hacer normativa una instalación. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones de comunicaciones de redes siempre tienen que estar basadas en normas. Ahora, esas normas, no crean ustedes que se definen solamente porque a alguien se les ocurrió. Lo que sucede es que, como les decía en alguna de nuestras intervenciones que hemos tenido, que han sido pocas, yo lo sé, por ejemplo, para que nosotros podamos decir que en casa tenemos una excelente comunicación y que tengamos nosotros la oportunidad de que estamos bajo norma,
Entonces tenemos que tener un cable que esté normado. Y esa parte de norma precisamente la tienen que dar los organismos internacionales para que una vez, hablando de cuestiones internacionales o nacionales, tenemos que decir, bueno, ¿qué tipo de cable vamos a utilizar? ¿Qué tipo de conector vamos a utilizar? ¿Qué tipo de ancho de banda vamos a tener? ¿Qué tipo de capacidad de canal vamos a tener? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está basado en normas. ¿Por qué? Porque entonces si no hacemos un diseño basado en normas, entonces el proyecto que estemos ejecutando seguramente no va a poder ser certificado. Ustedes cuando salgan de la carrera como ingenieros, seguramente se van a encontrar que le van a decir, a ver, ingeniero, ¿cómo podemos certificar esta red? Bueno, ustedes deben decir, permíteme, para poder certificar esta red, si la queremos para un nivel 7, para un nivel 6, para un nivel 5, estoy hablando de las normas, ¿eh? Entonces, tenemos que decir que para ese nivel, tenemos que tener este tipo de cable, ese tipo de conector, ese tipo de ancho de banda, ese tipo de servidor, ese tipo de computadora, etcétera, etcétera. Entonces, todas las redes deben de estar basadas en normas y estándares, a excepción de que ustedes en casa pueden tener conectada a través de un switcher o a través de un gateway o a través de un hubs o lo que ustedes tengan ahora sí que a la mano, pero obviamente como lo van a tener en casa, pues, como nadie lo vaya a supervisar, pues ustedes pueden hacer su propia certificación, ¿verdad? Es decir, bueno, yo no quiero que venga a certificar mi casa, yo quiero nada más que funcione mi red. Entonces ustedes compran un cable X que no está normado, compren un conector X que no está normado, lo pueden conectar y sin ningún problema su red va a estar interconectada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están ustedes en casa y en casa, ¿cuánto podemos tener máximo de cable? Pónganle ustedes 10 metros, 7 metros. Entonces están así, rápidamente se los digo, están en norma, porque la norma les dice que son 90 metros más 10 metros de interconexión de cableado entre la PC o el servidor y el equipo activo que esté manejando. Entonces, primero debemos empezar por esa parte. Y obviamente el explicar cada una de esas normas tiene que ver con cómo van a interactuar con otras normas, porque una es la norma del espacio, otra es la norma de alimentación eléctrica, otra es la norma de la tierra física, otra es la norma del cableado, otra es la norma del conector, etcétera, etcétera. Entonces todo tiene que estar bajo norma. Entonces, si a usted le tocó desarrollar solamente esos puntos en específico, debemos de hacer una introducción básica de cómo se puede interpretar una norma, cómo se puede interpretar un estándar, qué organismo internacional es el que lo está avalando. Es a lo que yo me refiero cuando hacemos un análisis y una investigación. Es decir, ustedes van a leerlo, van a capturar la información que ustedes consideran que están haciendo para que podamos nosotros tener ya una respuesta más específica de lo que estamos haciendo. ¿Ok, Eusebio? Sí, profesor, ya comprendido. Ok. Esa es la forma de cómo yo les decía a ustedes que teníamos que trabajar en los capítulos, digo, perdón, en las actividades. ¿Por qué? Porque miren, las actividades tienen el único fin, no es que ustedes nada más tengan que estar tomando la información por internet o de un libro o de un folleto o de una revista técnica, etcétera, y tomarlo y copiarlo y manejarlo. Total, pues ya se lo mando al maestro. No, no, muchachos, lo que yo necesito es que ustedes sepan interpretar, sepan analizar cómo podemos utilizar las normas para que nosotros podamos tener la capacidad de poder desarrollar un proyecto. Porque ustedes como ingenieros, cuando ya estemos en la industria, bueno, cuando ustedes ya estén en la industria, si alguno de ustedes pues llegara a estar, en alguna ocasión nos logramos encontrar por allá en la industria donde yo estoy trabajando, bueno, pues obviamente ya sabemos que estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar esa red bajo ciertos criterios y me gustaría que dijéramos sobre qué norma nos vamos a basar y sobre eso nos vamos, ¿no? Sin ningún problema. ¿Ok? ¿Algún comentario, Eusebio, alguna aclaración que te gustaría que le hiciéramos? No, no, profesor. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, finalmente nos vamos con Luis. Luis, ¿qué parte de la actividad 5 está usted desarrollando? A mí por subtema me tocó, ay, ahorita le digo,
Ese era del... Aquí está. Modelo IEEE.LAN, CSMA, CD, Token Passing Bus y Token Passing Ring. Ok. Y por ejemplo, de acuerdo con lo que usted ha estado ahorita investigando o ha estado leyendo o se ha estado documentando o ha estado checando en internet o en algún libro o algún folleto técnico o alguna revista, etcétera, etcétera, qué es lo que considera usted que se le ha estado, digamos, no Pues complicando, sino que qué parte no está pudiendo interpretar de lo que usted está desarrollando ahorita en ese momento? Pues de la norma IEEE 802, pues no tengo problema, que es la de LAN. Esa sí la encontré muy bien. El CSMA también estaba incluido en la norma. Pero lo que no he encontrado tan fácil es el token Passing Bus y el Token Passing Ring. Ese como que no A ver, tengo... ahí le va. Esa es una modalidad de interconexión. El token, ¿qué significa? Que usted va a hacer un token de un servidor a otro servidor para que la información pueda pasar de un punto A a un punto B. ¿Ok? Ese es el token que le llaman. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando usted hace una interconexión de una red, hay diferente modalidad de cómo se puede desarrollar una red. Si usted lo hace en token bus, estás hablando bus, perdón, token bus, está Bus. diciendo que vamos a hacer la interconexión en una línea, que la vamos a manejar con un punto terminal de línea y le vamos a poner un conector para que se cierre el ciclo de la red. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, el token 1 pasa por el token 2, el token 3 y el token 4. ¿Quién determina a dónde va la información? El que está enviando la información como punto 1. El punto 1 puede ser cualquiera de las computadoras que estén interconectadas en ese token bus. ¿Ok? Es decir, que si usted tiene conectado cinco workstation o 5 PC o 5 servidores, el servidor que tome la iniciativa de manejar el primer token es el que va a decir hacia dónde está enviando la información. Si la envía, por ejemplo, si tenemos 5, vamos a manejarla en 5 para que sea más fácil. Si usted tiene 5 workstation y el 5 quiere comunicarse con el 1, ¿hacia dónde tiene que ir el token? Le pregunto a usted. Hacia la 1, Sí, se tiene que regresar desde el inicio. pero tiene que pasar por la 2, por la 3 y por la 4, ¿no? O por Sí, las demás que hacen falta, ¿no? sería como Entonces, un protocolo de comunicación de... ¿Cómo se llama esta cosa? exactamente, ¿Un exactamente. RC232 o una No comunicación es, serial? Ándale, una comunicación serial, sí, ya me acuerdo. a ver, le escucho. Sí, sería algo más como una comunicación serial en el que todos los bits van seriados. Exactamente, es como una comunicación serial, nada más que la información se queda, la que está determinando hacia dónde va el token es el que está enviando la información. Ujú. Por eso yo empezaba mi plática con Eusebio precisamente de lo que habíamos manejado en la parte de capacidad de canal. Entonces, si usted es el token, precisamente desde la parte de la torre 5, de la Workstation 5 hacia la 1, entonces tenemos que pasar por la 2, por la 3 y por la 4. Pero ¿quién recibe la información? Pues la 1, porque yo la estoy mandando del 5. Ya. ¿Ok? Y Ujú. va haciendo un token y lo va haciendo en forma de bus, porque dice, a ver, esa información es mía, ah, no, no es mía, la pasa a la siguiente, esa información es mía, ah, no, no es mía, la pasa a la siguiente, esa información es mía, ah, no, tampoco es mía, y llega hasta la 1, dice la 1, ah, esa es mía, y es el que toma la información. Entonces está haciendo un token bus la información. Ok, perfecto. ¿Le quedó claro? Sí. Entonces, cuando estamos nosotros manejando esos diferentes tipos de elementos, precisamente ahí es donde yo le decía a la señorita Livia que era importante, y no solamente se lo digo por ustedes, se lo digo para todos los equipos que han estado manejando esta parte, ¿no? De la forma de cómo estamos trabajando. Yo lo que les quiero decir es que independientemente de la que yo sé que a veces ustedes tienen otras actividades y sé que de alguna manera
le están dedicando un poco de tiempo a lo que es la especialidad, en este caso a la asignatura que son redes, y yo les explicaba desde un principio que la finalidad de redes era que tuviéramos, al menos nosotros, la capacidad de poder tener los criterios básicos de cómo poder hacer un diseño de la red. Por eso es que la práctica que estamos manejando es precisamente, ya nos estamos enfocando a cómo poder hacer una estructura de una red. Y por eso es que yo les decía que la parte teórica es necesario que ustedes la estudien, la analicen, la interpreten de acuerdo con lo que está diciendo el autor, y precisamente para allá iba todas las pláticas que yo tuve en cada una de las actividades que desarrollaron ustedes, precisamente para que a la hora que tuviéramos la videoconferencia, tuviéramos a la mano, digamos, por ejemplo, en el caso que me comentaba Alan de la pregunta que se quedó por allá rezagada en las actividades que desarrolló, bueno, pues a lo mejor lo pudimos haber manejado de otra manera, quizás a través de una hoja que yo les explicara más o menos cómo pudiéramos estar manejando un protocolo de comunicaciones, para que de alguna forma pues todos tuviéramos la misma necesidad de interpretar la forma de cómo poder hacer un diseño. ¿Ok? Entonces, esto era la finalidad de que a ver si pudiéramos que ustedes me entendieran cuál es el mensaje que queremos dar con esas actividades. Yo sé que es un poco complicado el estar imaginando lo que estamos haciendo, porque obviamente pues no tenemos un pizarrón, no tenemos los elementos para poder estar dando, digamos, alguna repasadita a lo que estamos manejando. La única forma que algunos de nosotros, como responsables y como titulares de la materia, estamos haciendo, es, bueno, a ver, como finalmente es una parte teórica, y yo les decía desde un principio que era importante que ustedes tuvieran un poquitito de tiempo dentro de sus actividades, para que en ese proceso de 1 hora que yo les pedía, o 2 horas, en lo cual estuvieran ustedes investigando el tema, tuviéramos la necesidad de que ustedes mismos fueran anotando, a ver, yo ya estudié esta parte, ya la interpreté, aún así yo tengo no me queda claro esta parte, bueno, la anoto, y ahora que tenga la videoconferencia con el maestro, bueno, ya le pregunto. ¿Qué será básicamente lo que fue la finalidad de estar trabajando con actividades entre preguntas y respuestas en cada videoconferencia? Esa fue la finalidad. Entonces, el hecho de que me permitiera yo estar con ustedes en ese momento era hacerles hincapié, pues, que no es porque los elementos no se puedan manejar, simplemente porque no contamos con todas las herramientas para poder hacerlo de esta forma. Por eso es que yo les decía que era importante para mí que ustedes, a la hora de estar investigando la parte teórica de las diferentes actividades, tuviéramos la oportunidad de que cuando nos enlazáramos, igual como lo hicimos con los demás equipos, aunque ahorita solamente lo hice con ustedes, porque precisamente quería yo aclarar que la parte esencial del curso es que ustedes sepan interpretar, analizar, ¿no? Toda la parte que ustedes están investigando. Al final de cuentas, ustedes se quedan con toda la información teórica de todos sus compañeros, para que tengan su archivo de todos los temas que se están desarrollando. Es decir, cada representante pues va a tener, y cada uno de los representantes va a tener que pasarle toda la información que investigaron a sus compañeros, que al final de cuentas es la parte teórica, ¿no? Y la parte de laboratorio, pues es la que le estamos ahorita tratando de que se imaginen también cómo podemos estarla procesando para poder determinar ahora sí que con este curso, para que de alguna manera tuviéramos nosotros la oportunidad de tener los conocimientos básicos de cómo poder hacer un diseño de una red. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, muchachos. Profesor. Yo sí, profesor. Con respecto a la práctica, Sí. para el diseño de la red de las Sí. 42 usuarios, Ajá. bueno, yo tengo entendido que es poner como un router y que se conecte a 2 switch, y de los 2 switch se dividen en Es que 21 y 21. la hicimos por segmento, ¿se acuerda? Estamos pidiendo con 2 segmentos, ¿no?
en la práctica. Sí, sí, por 2 segmentos, dice. Por 2 segmentos, ok. Entonces ahí lo que tenemos que definir es qué tipo de equipos activos vamos a utilizar, porque es el último tema que ustedes van a ver. Pero ahorita solamente les estoy pidiendo que hagan el diseño, que interpreten el diseño de cómo poder segmentar una red con dos partes. Es decir, dos partes significa que ustedes van a decir, bueno, esta parte voy a interconectar, por ejemplo, así como usted me lo acaba de decir, digamos, 21 PCs o 21 Workstation y las otras 21 en otro segmento. Pero esos segmentos tienen que estar ligados precisamente con lo que usted me está mencionando para que se haga un segmento con un nivel 1 y un segmento con un nivel 2. Pero obviamente tiene que estar basado en la capacidad de puertos que debe tener cada uno de los equipos. A eso se refiere precisamente. Hay que segmentar la red. Entonces, ¿qué hay que investigar primero en la parte teórica? Hay que ver qué es un segmento de red, cómo lo pueden desarrollar. Una vez que ya tengan el concepto definido de lo que es un segmento de red, entonces ya podemos saber qué equipos utilizar para hacer dos segmentos de red que estén ligados en una red de 42 servicios o de 42 puertos, mejor dicho. Acuérdense que la parte de los puertos tiene que ver con 2 a la n. O sea, si ustedes dicen que van a manejar un hubs, por ejemplo, un switcher con 2 puertos, o sea, van a tener que poner 2 a la n. Y como son de 2, entonces van a ser 2 a la 2, serían 4. Entonces ustedes tendrían para ese caso un switcher con 4 puertos. Si van a manejar para 4, sería 2 a la 4. Entonces tendríamos que tener un switcher de 8. Y si van a manejar, así se van de 8, 16, 32, 64, 128. Pero hay equipos que tienen 24, hay equipos que tienen 16, y hay equipos que tienen 32, y hay equipos que tienen, bueno, la suma de 2 manejados en cascada tendríamos 64. O sea, 2 de 32 tendríamos 64. O manejaríamos uno solo de 48. Entonces, para eso sí necesitan ustedes tener el concepto de segmentación. ¿Cómo segmentar una red? ¿Sí, Luis? ¿Luis? Sí, profesor, sí, sí. Ok. Ajá. A eso se refiere con la segmentación, Luis. Bueno, yo lo tenía planeado hacer, por ejemplo, en el Packet Tracer. Ajá. Ahí dibujarlo, más o menos. ¿Está bien? No, está bien, o sea, el método que usted elija no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, usted lo puede manejar. Ahora sí que con la herramienta que tenga a la mano, sin ningún problema. Ujú. Ok, sí. ¿Ok? Bueno, pues más o menos esa fue la intención de esta conversación, muchachos. De todas maneras, les haré llegar con la señorita Livia cuál sería la forma de cómo vamos a hacer la evaluación de lo que va a ser el segundo parcial, porque ya abrieron el sistema, entonces lo tenemos ya que estar trabajando. ¿De acuerdo? Ya el sistema se terminó el tiempo, entonces nunca me despido adecuadamente con ustedes, pero muchísimas gracias por haber estado conmigo y les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia para poder más o menos interpretar de manera general de sus dudas que han tenido para con este tema. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, No, al profe. contrario a ustedes. Livia, ¿estás en línea? Sí, profesor. Ok. Bueno, es que nos queda nada más un minutito y seguramente el sistema nos va a abortar.